Buenas tardes, profesora. En este momento hablaremos a través de la exposición La bioquímica de la epilepsia. Los integrantes son quien habla, Jorge Pareja, Stephanie Rivera, Milagros Rondán, Fausto Acosta, Cecilia Huerta. Siguiente. La epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central en el cual la actividad cerebral se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales y a veces pérdida de la conciencia. Cualquier persona puede padecer epilepsia. La epilepsia afecta tanto a hombres como a mujeres en todas las zonas y grupos étnicos y edades. Ciertamente hay más prevalencia en los hombres, pero afecta en general a los dos grupos. Asimismo, no tiene una causa identificable en casi la mitad de las personas que la padecen. En la otra mitad de los casos, la enfermedad puede producirse a través de diversos factores, entre ellos lesiones prenatales o perinatales, influencia genética, traumatismo de cráneo, enfermedades cerebrales, como tumores o enfermedades cerebrovasculares, enfermedades infecciosas, trastorno de desarrollo. Los síntomas de las convulsiones pueden ser varios. Algunas personas sufren epilepsia simplemente con la mirada fija o algunos segundos, una convulsión con los brazos se contraen. En el caso de Perú, nuestro sistema de salud es tan básico, se puede decir que los profesionales no cubren todas las necesidades a través de la población y estos a la vez también no se pueden llevar un tratamiento porque la medicación o el CIS no cubre muchas de las medicinas que cubren esta enfermedad. Siguiente. Bueno, recordando un poco sobre el potencial de acción, de cómo se da, la despolarización se presenta cuando hay una entrada de sodio al espacio intracelular, es decir, el interior de la célula se vuelve más positiva y la repolarización cuando el potasio sale de la neurona. Estos mecanismos de entrada y salida del sodio y potasio van a estar regulados por unas bombas que se van a encontrar a lo largo de la membrana celular, la cual van a consumir energía, ¿no? Existen 4 mecanismos por el cual se va a producir una epilepsia. El primero es la desregulación de la concentración de sodio. En esta alteración se va a producir a lo largo del axón de manera específica en los canales de sodio. Entonces, cuando hay una transmisión del potencial de acción, hay una apertura de los canales de sodio, el cual entra al interior de la neurona. Esta entrada permite que los iones de calcio salgan, es decir, vayan hacia el espacio extracelular. Esta salida va a permitir la consecuente cerrada o el cierre de los canales de calcio que estaban anteriormente abiertos. Cuando existe una desregulación, provoca que el sodio continúe entrando y por obvias razones va a producir que haya una continua producción del potencial de acción. Entonces, aquí la alteración va a ser por un exceso dentro de la neurona de sodio. Es decir, sale el calcio, se cierran los canales de calcio, pero el sodio sigue entrando. Entonces, esta entrada de sodio continua va a hacer que los potenciales de acción se sigan generando y por lo tanto hay una hiperexcitabilidad de la neurona. Siguiente. Bien, el segundo mecanismo por el que se va a producir una epilepsia o una crisis epiléptica es por una alteración estructural de los canales de calcio. Esta alteración va a ocurrir de manera específica en el terminal axonal o en el botón axonal en los canales de calcio. Esta alteración estructural de estos canales de calcios, el cual no va a permitir que se cierre de una manera adecuada, va a provocar que una vez que ya pasó el potencial de acción, que recuerden que proviene del cuerpo neuronal, el calcio va a continuar entrando en el terminal axonal, lo cual va a producir una exocitosis del neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Recordemos que este es el botón terminal de la célula presináptica y este pues es la región terminal o la célula postsináptica. Entonces, en este espacio o hendidura sináptica va a existir muchos neurotransmisores y aunque ya no llegue ese potencial de acción, este va a seguir produciendo y va a seguir excitando el neurotransmisor gracias a que pues va a existir esta alteración, ¿no?, en los canales de calcio. Hay que tener en cuenta aquí que regularmente este tipo de epilepsia se genera después de un traumatismo craneoencefálico. Y por último,
para recordar, va a haber una mayor concentración de calcio en el interior de la neurona, en este caso en la región del botón terminal, pues va a provocar una mayor exocitosis del neurotransmisor o una mayor salida de neurotransmisores. Siguiente. Bien, el desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios es un desequilibrio funcional de los receptores, en este caso los neurotransmisores, que de la categoría inhibitorio excitatorio, que serían la glicina, el glutamato y el GABA. Bien, principalmente este mecanismo se encuentra a favor de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, en potencial de acción que se transmite a lo largo de todo el axón, estimula la apertura de los canales de calcio hacia el espacio intracelular, o sea, en el interior de nuestras neuronas. Esto provoca que el neurotransmisor sea liberado, pero como hay una sobreestimulación, esta alteración se provocaría por la cantidad de neurotransmisores inhibitorios y excitatorios que estarán saliendo y entrando. Pero recordemos que hay una sobreproducción de los excitadores, o sea que los neurotransmisores inhibitorios no estarán realizando una buena función, porque los canales de calcio estarán abiertos a mayor medida y esto provoca claramente una sobreestimulación de las células sinápticas por la apertura excesiva de canales de calcio. Siguiente. Mecanismo de producción, alteración funcional de los receptores postsinápticos, para lo cual es importante conocer primero la acción de las sustancias transmisoras en la neurona postsináptica. Los receptores son proteínas complejas, para lo cual un dominio de unión que se va a extender hacia la hendidura sináptica. Así como vemos en la imagen, el sentido del impulso nervioso va a iniciar desde la neurona presináptica, pasando por la hendidura sináptica y terminando en la neurona postsináptica, para lo cual un ionóforo que recorre la membrana hasta el interior de la neurona postsináptica. Siguiente. Acciones de sustancia transmisora en la neurona postsináptica se va a producir en los canales iónicos, se van a activar por ligando, pueden ser catiónicos y aniónicos. En estos dos casos, los receptores están ligados a canales iónicos activados por ligando. Los canales iónicos activados por ligando pueden ser catiónicos si permiten el paso de los iones sodio, potasio o calcio, o aniónicos si dejan pasar fundamentalmente los iones de cloruro. Por lo general, los canales activados por ligando van a facilitar la entrada de sodio en la neurona postsináptica, por lo tanto son excitadores. Y los que fomentan la entrada de cloruro o la salida de potasio suelen ser inhibidores. Los canales se abren y se cierran en fracciones de milisegundos y por lo tanto van a propiciar una comunicación tan rápida entre las neuronas. La mayoría de los activadores de segundo mensajeros suelen ser proteínas G, unidas al receptor en la neurona postsináptica. Cuando se activa el receptor, van a liberar parte de la proteína G en el citoplasma de la neurona postsináptica como un segundo mensajero para acometer una de estas cuatro acciones. Se abre un canal específico para un ion y lo mantiene abierto durante más tiempo de lo que suele encontrarse con un canal típicamente activado por el ligando. Cuando se activa el monofosfato de adenosina cíclico, el monofosfato de guanosina cíclico, que estimula la maquinaria metabólica específica de la neurona. Una vez activadas las enzimas, van a iniciar reacciones bioquímicas en la neurona postsináptica. Y cuando se activa la transcripción génica y la síntesis de la proteína, que suelen modificar el metabolismo o la forma de la célula, y cada una de estas acciones se van a adecuar de manera especial a la inducción de cambios duraderos en la excitabilidad bioquímica, estructural o actividad funcional de la neurona postsináptica. Siguiente. Aquí en alteraciones funcionales de los receptores postsinápticos, vamos a señalar que mecanismos de receptores postsinápticos se alteran a nivel de los receptores. Por lo tanto, la alteración funcional de los receptores postsinápticos son mecanismos de los cuales habíamos precisado en las diapositivas anteriores, donde la alteración se va a encontrar en la célula presináptica, es decir, la que se va a pasar la sinapsis y en este caso
va a terminar en el último mecanismo la alteración que se va a ver o se va a encontrar en la célula postsináptica. Es decir, en los receptores vamos a recordar que las condiciones normales, una vez que el receptor se une con el neurotransmisor, entra el sodio a la neurona y pues va a continuar, y este potencial de acción y el neurotransmisor va a llevar a degradar en la célula postsináptica, para lo cual vamos a señalar el canal consecuente, va a ayudar a cerrar entonces aquí la alteración, donde va a consistir en que aumenta la afinidad del neurotransmisor, la cual va a permanecer más tiempo en el receptor y va a provocar una mayor entrada de sodio a la neurona. Y por ende, la sobreexcitación postsináptica, como recordamos, va a tener una mayor entrada de sodio, pues ahí es donde se va a producir la desregulación en el ion de calcio. Entonces, va a existir una sobreentrada en la célula postsináptica de calcio. Y esta entrada excesiva de calcio, pues va a provocar que el potencial de acción va a continuar hasta generar un aumento en este impulso. Entonces, lo vamos a recordar de manera normal, la cantidad de impulsos que pues va a generar una neurona es de 80 impulsos por segundo. Y cuando existe una crisis, ya sea generada por cualquiera de los 4 mecanismos que acabamos de mencionar, pues va a producir hasta 500 impulsos por segundo, entonces es una sobreestimulación o una sobreexcitación de la neurona, entonces la capacidad que tiene la neurona para poder generar los impulsos va a aumentar, ya sea por estos 4 mecanismos. Uno de ellos es la desregulación de la concentración de sodio, es decir, la concentración de sodio dentro de la neurona es excesiva. Entonces, la alteración estructural de los canales de calcio, bueno, los canales de calcio se van a encontrar alterados y por ende va a haber una apertura de estos canales y pues va a haber una mayor concentración de iones que no corresponden dentro de la neurona. Entonces se va a producir un desequilibrio de los neurotransmisores excitatorios, inhibitorios, y aquí se va a ver una predominancia de los que va a excitar o van a inhibir y no están haciendo un trabajo, entonces por lo tanto va a haber un incremento de los neurotransmisores excitatorios y por lo cual la neurona va a tener una sobreestimulación. Entonces, por último, cuando la célula postsináptica en el cual pues, va a haber una alteración, va a ser de los receptores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los receptores van a tener una mayor afinidad por el neurotransmisor? Lo que va a permitir es que haya una entrada excesiva de sodio dentro de la neurona y por lo tanto los potenciales de acción que se están generando van a ser excesivos. Siguiente. En conclusiones, los neurotransmisores son los que en mayor proporción se encuentran involucrados en las respuestas agudas en el sistema nervioso central. Su acción es rápida, son sintetizadas en el citoplasma de las neuronas presinápticas y transportando de manera activa dentro de la vesícula hasta terminación axónica. Cuando existe una desregulación, provoca que el sodio continúe entrando y por obvias razones va a producir que haya una continua producción del potencial de acción. Una alteración puede darse en los canales de calcio, no permitiendo el cierre adecuado de los mismos una vez ya ha pasado el potencial, por lo que el calcio continuaría entrando en el terminal axonal y en consecuencia seguiría estimulando la exocitosis de los neurotransmisores al espacio sináptico, independientemente de que llegan o no potenciales de acción. Se dice que una sobreestimulación de las células postsinápticas provoca una apertura excesiva de los canales de calcio. Se concluye que la alteración se inicia en la célula presináptica, llegando a su vez a la célula postsináptica, por lo tanto se manifiesta con la desregulación de sodio, alteraciones en el canal de calcio, desequilibrio de los neurotransmisores y por último los receptores van a tener mayor afinidad por los neurotransmisores. Siguiente. Para el siguiente trabajo de investigación tenemos las referencias bibliográficas que hayamos utilizado para la bioquímica del tema de epilepsia. Gracias.